Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Reinos del Norte. Sintra no estaba teniendo una noche muy tranquila. Incluso la princesa Sirilla, en su habitación en la torre de la familia real a varios metros sobre el suelo, podía oír el ruido en medio de la ciudad. Se levantó dormida de su cama ante el sonido que venía de la ciudad y se acercó a la ventana. Pronto pudo escuchar mejor el ruido, perdiendo el sueño debido al sonido de la batalla debajo de ella. ¿Lo que está sucediendo? No pudo evitar comentar mientras escuchaba gritos de batalla que ocurrían en varios puntos de la ciudad, mientras que algunas personas a distancia gritaban algo que dedujo que eran personas que querían saber lo que estaba sucediendo esa noche. Había dos lados específicos de la ciudad donde había sonidos de gritos y gente luchando, a su derecha hacia el oeste y el norte, este último justo debajo del castillo. Como todavía se preguntaba qué estaba sucediendo allí, ya que la operación estaba sucediendo de manera oculta. Lord Commander estaba al mando de sus hombres mientras asaltaban cada uno de los escondites en el oeste, capturando a todos los soldados que también fueron sobornados, ya que estaban en la nómina de esa pandilla que Madara había manejado. A medida que avanzaban, la pandilla no dejó que esto sucediera fácilmente, por lo que surgió una resistencia cuando intentaban combatir a los soldados del reino. Sin embargo, la Guardia Real estaba allí. La lucha fue prácticamente una masacre cuando los hombres liderados por el Lord Comandante se abrieron paso fácilmente a través de los hombres. Estaban asaltando todos los escondites que Madara había pasado a la vez, para no dejar escapar a nadie. Sería una larga noche y recién comenzaban. Ya en la zona norte de la ciudad, específicamente en la entrada de la arena bajo el museo después de que Madara pasó la información sobre todas las entradas, East, liderando el grupo de soldados Sintra, comenzó a invadir la arena después de volar la entrada con Mousesack haciendo su entrada con magia. Vamos, le daré oro a cualquiera que pueda matar a más hombres que yo. Ace gritó a los soldados Sintra mientras corrían emocionados, avanzando contra el grupo de soldados colocados por los nobles. Su hacha esquivó rápidamente la primera hoja que trató de detenerlo, y haciendo un hueco al tener más fuerza en el impacto sobre el enemigo y cortar el cuello mientras se movía al siguiente hombre que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar mientras conducía el hacha en su cabeza. Vamos. Disfrutemos esta noche. Ace gritó con entusiasmo yendo a la próxima pelea. El grupo comenzó a ganar territorio a medida que avanzaban por los pasillos antes de llegar a la arena donde estaban los nobles. Llegaron a una división entre ir a las escaleras o continuar hacia adelante. Subamos las escaleras. Mousesack sintió con su magia el lugar y habló mientras miraba a Ace y se volvió hacia los soldados. Usted mantiene el orden aquí abajo, dijo, yendo a los podios junto con algunos soldados y el rey regente. Rápidamente encontró el lugar con muchos nobles escondidos, mientras que algunos soldados mantenían a sus señores a salvo. Uno de los nobles se levantó rápidamente y les exigió cuando Mousesack se acercó. ¿Sabes quién soy? Intentó ganar algo de autoridad allí. A Mousesack no le importaba en absoluto que este hombre fuera un noble y simplemente golpeara a su personal encima de su cabeza, haciendo que el hombre caiga inconsciente en el suelo. No importa quién eres, ahora eres prisionero de Sintra, murmuró. Ace parecía estar divirtiéndose mientras miraba a los nobles encogidos, hasta que uno llamó su atención. Mira lo que tenemos aquí, Lord Kaji, ha pasado un tiempo desde que te he visto en el castillo, parece que te has involucrado en actividades extrañas. Murmuró acercándose. ¿Sabes con quién estás jugando, salvaje de esquellige? Confía en mí y ni siquiera la reina podrá ayudarte. Él valientemente exclamó al rey regente de Sintra. TSK. Estos tipos son tan insoportables en malas situaciones para ellos. Ace habló y antes de que el noble pudiera reaccionar, Ace balanceó su hacha, golpeando la cabeza del hombre con el lado romo. Después de ver la situación mientras ningún noble intentaba oponerse a ellos, al ver que realmente los estaban atacando, regresó al mago acercándose analizando la situación también. Bueno, ¿dónde está el chico? Preguntó, mirando rápidamente al piso inferior de la arena, algunos hombres muertos en el piso junto con un cadáver de monstruo quemado y algunos hombres en ese piso de la misma manera que los de la arena quedaron, claramente hechos por la misma hoja corta, como el niño a veces usa esos cuchillos extraños. Algunos nobles tratando de escapar a través de las alcantarillas, por lo que puedo ver, Mousesack estudió la situación, pero había colocado algunos soldados allí para capturarlos.
así que solo puede estar allí, pero es extraño, había algo mal allí, Mousesak podía sentirlo, hay algo en este lugar que interfiere con mi magia, cuando se trata de Madara, no me deja localizar dónde está el niño, que es extraño y sospechoso. Murmuró. Busquemos mientras los soldados controlan el lugar. Ace habló y señaló una línea de soldados muertos donde Madara se había ido antes de perseguir a Lord Rushford. Siguieron la ubicación y doblaron la esquina, encontrando más soldados muertos por el extraño cuchillo y el más notable. Sir Charles, Mousesak comentó. Maldita sea, ¿no tenía juramento con la corona? Ace escupió en el suelo, como muchos de Esquellije, odiaba a los hombres que rompían sus juramentos. Parece que era el espía, un guardia real, que es bastante triste. Mousesak también se sintió decepcionado por esto, después de todo, parece que se había involucrado en el combate con Madara aquí. De todos modos, el niño lo derrotó, incluso mató a la guardia real, este niño sigue sorprendiéndome. Ace habló con una sonrisa y un humor renovado mientras miraba la sala en llamas frente a él. Déjamelo a mí. Mousesak comentó mientras usaba su magia y las llamas desaparecieron, revelando un grupo de cuerpos carbonizados. ¿A dónde fue? Ace estaba confundido ya que no había salido allí. Detrás de este muro, Mousesak entendió y tocó la pared con la mano. ¿Así que puedes abrirlo? Preguntó. Puedo, pero lo que sentía interferir, viene de dentro de este lugar. Mousesak frunció el ceño, preguntándose qué estaba pasando. Mientras tanto, el propio Madara estaba en la bóveda mientras la puerta detrás de él se cerraba con las llamas amortiguadas. Estaba en el medio del lugar con oro mientras Lord Rushford caía al suelo con una mano donde Madara lo golpeaba, sintiendo dolor y frustración, mirando a Madara con precaución e ira. ¿Estás aquí? ¿Qué demonios eres? Lord Rushford preguntó con tanta frustración como recordaba no haber tenido. No importa, me contarás sobre el mago y dónde puedo encontrarlo. Madara exigió, sin preocuparse por estar en un joven de una gran familia, que obtendría toda la información sobre el mago de este lugar. ¿El mago? ¿Quieres saber sobre el mago? Debería haber estado aquí para empezar. El joven Rushford no pudo evitar comentar enojado, después de todo lo que el mago había asegurado esto. Había pedido hacer exactamente lo sugerido, poniendo a Madara contra el monstruo en la arena. Y como no apareció, era extraño como si estuviera viendo todo con calma desde algún lugar y, sin embargo, el hombre no había hecho ningún movimiento para detener el desastre en el que se había convertido esta noche. También había pedido una cosa más, que guardara algo en la bóveda, y eso le hizo pensar en el objeto salvado cerca de ellos, mientras Lord Rushford miraba la ubicación del objeto al lado. Hola, ¿me estás buscando? Una nueva voz surgió en el lugar, viniendo de ese mismo objeto, que era una esfera con algunos símbolos extraños, incluso dejando a Lord Rushford aturdido. Mientras tanto, Madara lo miró, estrechando los ojos. ¿Así que estuviste viendo todo este tiempo? Madara le preguntó al objeto, que era una especie de artefacto mágico. Puedes decir que sí, actuaste mejor de lo que pensaba. La pelota continuó hablando. Eres realmente alguien especial, vi cómo destruiste esos monstruos, aprendiste nuevos trucos desde nuestro último encuentro. Él dijo. Madara permaneció en silencio. Sabes, desde la última vez que vi tu interés en el oro, creí que vendrías a esta habitación pronto, así que le pedí al hombre frente a ti que colocara este artefacto mío. Reveló que parecía bastante complacido. Aunque viniste de una manera mejor de lo que imaginaba, así que felicidades, Madara Uchiha. La voz terminó su pequeño discurso. ¡Ey, sácame de aquí! Lord Rushford de repente exigió, al ver que podía salir cerca de este niño monstruo de ojos rojos. No me vas a dejar morir aquí, ¿verdad? Te sacaré de allí, respondió la esfera al joven exigente. ¿Dónde estás? Preguntó Madara, curiosa. No estoy en Sintra, si quieres saberlo, pero no te preocupes, estarás aquí pronto. Ahora comencemos, dijo, y de repente esa esfera comenzó a brillar, atrapando a Madara y Rushford por sorpresa. De repente, todo el lugar desapareció con ellos y el oro, sin que nadie pudiera reaccionar, incluso Madara. Madara se encontró a unos centímetros del suelo con el joven noble y el otro, que hizo caer un sonido de metal. ¿Qué es esto? Lord Rushford parecía un poco aturdido por el viaje espacial mientras Madara miraba a su alrededor. Rápidamente estudió el lugar cuando las hogueras comenzaron a iluminarse en todas las paredes. Parecía una especie de arena secreta y antigua, mientras que un hombre en una capucha estaba al menos a unos 50 metros de ellos en ese espacio, apareciendo con la hoguera en las paredes revelándolo. Finalmente nos encontramos, muchacho, le dijo a Madara, manteniendo una sonrisa dentro del capó. Rushford, al ver esto, corrió rápidamente hacia el mago.
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me enviaste aquí también? Quiero irme pronto, exigió, queriendo ir a casa para que su padre pudiera sacarlo de esta situación. ¿No te dije que te sacaría de ese lugar? El mago miró al noble mientras comenzaba a caminar, pero todavía mostraba una cojera debido a la última batalla con Madara. Rushford estaba confundido por eso, especialmente cuando el mago de repente le señaló a su personal. ¿Qué estás haciendo? Él exigió. Su pago por traer al niño aquí. El mago disparó una viga, arrojando al noble a 10 metros de distancia mientras caía muerto. Ya no te necesito, dijo el mago con calma. Su mirada regresó a Madara, que estaba mirando al noble muerto, pero sin ninguna emoción en su rostro. El mago comenzó a hablar. ¿Sabes? Predije exactamente lo que sucedería esta noche, todo el tiempo. Sabía que terminarías aquí y que tendríamos nuestro encuentro. Después de todo, eres un chico especial, y también tenemos una pelea que no terminó bien para mí, así que me aseguraré de atraparte esta vez. Tengo la intención de ver todos tus secretos pronto, chico. Dijo el mago con una sonrisa. Madara devolvió su mirada al mago y estuvo en silencio por un tiempo, analizando su situación. Su mirada volvió al resplandor dorado debajo de él. Si quieres una pelea, entonces vamos a tenerla. Simplemente se agachó y tocó el suelo con la mano. El mago vio esto y levantó una ceja, preguntándose qué estaba haciendo el niño, luego vio que el oro comenzaba a desaparecer debajo de él, al menos parte de él. ¿Qué es esto? No pudo evitar sorprenderse. Madara continuó consumiendo oro hasta que completó sus 5000 monedas de oro, ya que había tanto oro allí que nunca había visto tal cantidad antes. Felicitaciones, has adquirido un 2% adicional del poder total de Uchiha Madara. Madara en este momento comenzó a sentir cambios a medida que sentía que la fuerza aumentaba en todo su cuerpo. El chakra que había pasado esa noche comenzó a aumentar, incluso sus ojos estaban experimentando una transformación aquí. El mago podía sentir al niño cambiando de alguna manera, sorprendiéndolo. ¿Qué es este cambio? Pidió, a pesar de no sentir ninguna de las energías del caos en el niño para decir lo que estaba sucediendo. Sin duda sus instintos algo agudos le dijeron que el niño se había fortalecido después de hacer que parte de ese oro desapareciera debajo de él. ¿Tus ojos, qué es eso? El hombre comentó, mientras veía aparecer un nuevo punto negro en los ojos rojos. Madara había logrado su segundo Tomoe. Madara, a pesar de recibir numerosos mensajes del sistema en este momento, con un nuevo jutsu y un nuevo pico de poder, bueno, si quieres otra revancha, entonces terminemos esto, habló Madara, con una sonrisa. Su batalla estaba a punto de comenzar en ese momento. En colección, Madara miró al mago, manteniendo una mirada firme con sus nuevos ojos. Parecía que el mundo se había vuelto más agudo para él, los colores más vivos. Podía notar cosas que antes no podía. Su chakra de 400 puntos había aumentado considerablemente, alcanzando el nivel de un Chunin. Jutsus rápidamente entró en su mente, jutsus que estaba feliz de obtener. Tal vez podría probar uno en esta pelea, sería bastante justo. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Cómo te volviste tan fuerte de repente? ¿Qué está pasando? El mago dijo, claramente curioso sobre esto, ya que lo que había sucedido era algo que nunca había visto o leído en sus registros durante su larga vida. No te importa, después de todo, vas a morir aquí. Madara habló, porque finalmente lo había encontrado, independientemente de que supuestamente hubiera caído en una trampa. Finalmente había llegado al final de su cacería, y no podía negar que había sido muy divertido perseguir a este mago. No sabía si era su sangre Uchiha pulsando en sus venas, la anticipación de entrar en una batalla a muerte con este mago y derrotarlos lo emocionó. El mago lo miró por un momento, después de escuchar tales palabras. Sin embargo, no estaba enojado, sino que se rió. Su risa resonó en el lugar. Después de un momento, se detuvo y miró a Madara con una sonrisa igualmente animada. Sabes, estaba tan enojado contigo que quería venganza, pero verte actuar con tanta confianza fue una excelente manera de mejorar mi estado de ánimo. Dijo, y luego continuó con cierta calma. Sin duda eres especial, tus habilidades, tu fuerza, cómo hiciste ese hechizo de viento en la arena junto con el fuego. Si eso fue un hechizo, es muy extraño. Sin embargo, es frustrante ver que tu fuerza aumenta de esta manera de un momento a otro. Es difícil entenderte cuando no sé qué está sucediendo justo enfrente de mí. Su rostro comenzó a oscurecerse, cambiando de humor de un momento a otro.
Pero estoy deseando abrirte, ver lo que hay dentro de ti y tus secretos, te investigaré a fondo y descubriré todo, tú eres el que necesitaba todo este tiempo, solo te necesito, por eso organicé ese evento dándole esas drogas a esos nobles patéticos, porque sabía que aparecerías todo el tiempo. Después de todo, por eso eres especial. El mago parecía pasar de mal humor a loco, mirando a Madara como si ya estuviera listo para diseccionarlo. Pero ¿dónde están mis modales? El mago continuó hablando, nunca nos han presentado antes, sé tu nombre y cómo has estado trabajando con la familia real de Sintra. Dijo. Soy Bernardo Kuni, un hijo de un sirviente que terminó convirtiéndose en un mago, que fue hace más de 100 años. Murmuró. Actualmente tengo 118 años, me convertí en un mago y he estado investigando todas estas décadas. Él terminó. En el momento siguiente, una bola de fuego voló hacia el mago, deteniendo sus palabras cuando vio las llamas que venían hacia él. ¿Esta bola de fuego es diferente de la que usaste, una nueva magia como esa del viento? Preguntó mientras las llamas se acercaban con curiosidad. Simplemente convocó un escudo con algunas palabras rápidas y silenciosas, mientras las llamas golpeaban contra él y aparecía intacto en medio del fuego que se extendía, mirando a Madara que había invocado el jutsu. Extraño, ¿por qué hace esos gestos con las manos? Hizo eso en la arena todo el tiempo. Hay esta forma de invocar la magia, incluso es diferente del uso de los brujos, nunca lo he visto y el chico lo hace muy bien entrenado. Comentó. Madara no perdió el tiempo y corrió hacia el mago, saltando a través de las llamas y realizando un movimiento acrobático giratorio, mientras sostenía a su único kunai listo para matar al mago mientras descendía. El mago, rápidamente, lanzó un hechizo de telequinesis arrojándolo al aire dirigiéndose hacia el niño. Sin embargo, en ese momento, Madara hizo girar su Sharingan mientras movía su cuerpo en el aire, haciendo un movimiento para pesar su cuerpo hacia un lado, esquivando el ataque por pulgadas mientras realizaba un salto mortal. Increíble, describió el mago con admiración, ya que Madara no podía hacer eso antes, el niño realmente se había fortalecido. Madara continuó descendiendo con el kunai en la mano, sin embargo, antes de que Madara pudiera alcanzarlo, el mago desapareció en un instante y reapareció a cierta distancia. Eso fue ciertamente increíble, habló el mago, abriendo un portal y reapareciendo en uno de los podios sobre la extraña arena. Sin embargo, quiero ver más. Luchar contra una bestia y los hombres son fáciles. Quiero verte luchar contra mi creación, dijo, y una de las puertas de la arena comenzó a abrirse después de que trasladó a su personal. Madara todavía estaba en medio de las llamas, viendo cómo se levantaba la puerta. De allí surgió una especie de hombre de 3 metros de altura saliendo de la puerta. Estaba hecho completamente de metal como una armadura, pero no era una persona ni nada dentro de eso. Parecía más una especie de robot extraño, Madara analizó rápidamente. ¿Así que estás enviando a tu perro en lugar de pelear? Preguntó Madara, mirando al mago de arriba. Por supuesto, no voy a ser tan imprudente pelear contigo de nuevo. Entonces, preparé algo mejor, dijo. Espero que puedas soportar bien mi creación. No quiero sacarte en pedazos de este lugar, después de todo, sigues siendo importante para mi investigación. Él habló. Madara volvió su atención hacia abajo y vio a la criatura, o lo que fuera, deteniéndose frente a él, a pocos metros de distancia. Además de ser alto, tenía una hoja grande en su brazo y sus piernas eran extrañas como si estuviera diseñado para moverse a alta velocidad y saltar. Empezó a emitir vapor desde algunos de sus respiraderos y con tan solo un sutil movimiento, había desaparecido, apareciendo frente a Madara, que se sorprendió un poco por esto, mientras rápidamente se volvía hacia un lado, saltando mientras el suelo donde había estado era destruido por el brazo de esa cosa mecánica. ¿Cuál es la fuente de esto? Madara se preguntaba todavía en el aire, girando su cuerpo, mirando esa cosa, sabiendo que debe haber algo que lo impulse a funcionar. Increíble, jaja. El hombre aplaudió desde arriba. Este es el PX-1, el resultado de mi investigación que he estado haciendo durante más de 40 años hasta que creé su primer prototipo, lo que estás viendo ahora. Saber lo que hace que la cosa se mueva. Bernardo habló, escuchando la pregunta anterior de Madara. Es una fuente que tomo de mi mayor comercio hoy. Dijo con calma. Madara frunció el ceño y lo miró. ¿Los niños? Preguntó, sorprendido y no le gustaba en absoluto. Sí, desafortunadamente, el núcleo de esta criatura necesita una pequeña cosa especial, y necesito gente bastante pura para eso. Después de todo, lo intenté con muchos adultos y no pude obtener muchos resultados, pero mi intercambio con Sintra, pude obtener suficiente energía para alimentar y cargar el núcleo.
Eso es asqueroso y repulsivo. Voy a matarlo aquí, dijo Madara con disgusto y vio una vez más a la criatura moviéndose hacia él mientras saltaba rápidamente del alcance de la mano y el impacto que causó en el suelo nuevamente. Pero no se detuvo ahí. Esa criatura rápidamente usó esas extrañas piernas para hacer girar su cuerpo y una vez más avanzar con el brazo de hoja mientras se lanzaba contra él en el aire. Su Sharingan giró una vez más y giró su cuerpo en el aire, dejando que la espada pasara a solo unos centímetros de él. Eso fue ciertamente increíble, el mago Bernardo parecía satisfecho. Por un momento, pensé que iba a morir. Murmuró, al ver que Madara había perdido por poco ser cortada por la mitad. La criatura continuó la persecución mientras Madara intentaba mantener una distancia de esa máquina. Madara continuó esquivando sus ataques, en un momento en que se encontró en una esquina de la arena, la criatura lo atacó mientras saltaba sobre su brazo y corría sobre él, dando vueltas mientras el brazo estaba atrapado en la pared de la arena. Al ver esto, rápidamente hizo una serie de sellos de mano, lanzando bolas de fuego a la criatura mientras se quemaba toda el área. Luego, de las llamas, la máquina surgió después de sacar sus brazos, mientras que Madara apenas tuvo tiempo de reaccionar. Vio el brazo con cuchillas que venía hacia él y tuvo que usar su propio kunai contra la cuchilla que tenía unos 2 metros de largo. Madara colocó su arma entre él y la máquina, mientras que su kunai emitió chispas, pero debido a la fuerza de su oponente, pronto se encontró perdiendo, siendo arrojado hacia atrás. Rápidamente trató de levantarse, mientras que la criatura ya estaba encima de él, sin dar respiro. Usó el brazo de perforación mientras Madara saltaba girando hacia un lado, pero la máquina vio esto y simplemente giró el brazo, golpeándolo en el aire. Madara inmediatamente sintió el golpe y fue enviado volando de regreso, aterrizando a distancia y deteniéndose allí, con su cuerpo en el suelo. Cuando la bestia se acercó, Bernardo ordenó tan pronto como vio esto con ojos decepcionados, PX-1, para inmediatamente. Y la máquina se detuvo en ese momento exacto. Eso fue un poco decepcionante. Esperaba más de ti, muchacho, el mago claramente estaba seguro de que vería algo más interesante en esta pelea, pero ahora viendo a Madara caer al suelo, estaba realmente equivocado. Agárrelo y llevémoslo al laboratorio para empezar a diseccionarlo. Dijo, y la máquina movió su mano para agarrar al niño. Sin embargo, algo sucedió, ya que tan pronto como PX-1 lo tocó, Madara en el suelo explotó en humo, sin dejar nada en el lugar, excepto el kunai que había usado en la lucha, en el suelo. ¿Qué es esto? El mago inmediatamente exclamó con algo que nunca había visto. Después de todo, ¿quién desaparece en el humo? Y algo llamó su atención inmediatamente después, con sus reflejos agudos, mientras percibía el movimiento en el techo, rápidamente levantó la vista y no pudo sorprenderse más, porque estaba Madara exactamente allí. Antes de que pudiera terminar, Madara salió corriendo del techo y, sin su kunai lo había dejado en el clon, tuvo que usar sus manos en un movimiento rápido, acercándose al mago y arrancando uno de sus ojos, ya que era la mejor manera de dañarlo. ¡Ah! El mago gritó de dolor y no tuvo tiempo de usar su personal, ya que Madara lo pateó en ese momento. ¡Tu bastardo! El mago una vez más recordó su humillación cuando bajó la guardia a este niño y se enfureció una vez más, probablemente arrepentido, mantuvo una mano en el ojo desgarrado mientras sangraba profusamente. Incluso sin el personal, todavía podía lanzar magia y en medio de la furia, liberó una gran cantidad de caos, siendo arrojado en todas direcciones mientras Madara ni siquiera podía reaccionar. ¡Boom! Incapaz de defenderse de esto, el niño Uchiha es enviado de regreso, cayendo del podio. Madara aterrizó nuevamente en la arena mientras el hombre intentaba recuperarse de eso y su inmenso dolor, nunca antes de ser tan humillado, ya estaba cojeando, ahora era muerto. ¡Maldita sea! Gritó de dolor una vez más maldiciendo a Madara, aún incapaz de creer que su pequeño plan terminaría en más daño para él. PX-1 no te detengas hasta que lo mates. En medio de la ira de esa situación, dio una orden que sabía que podría arrepentirse más tarde. Pero no importaba ahora mientras pudiera tener el cadáver de este niño. El robot volvió a buscar a Madara con la intención de matarlo más que nunca, mientras que Madara se preparó para la confrontación una vez más. Madara miró al robot que emitió humo antes de lanzárselo al momento siguiente. Su Sharingan giró rápidamente mientras retorcía su cuerpo y la espada pasó junto a él. La criatura intentó golpearlo con el otro brazo a través de la muñeca, y se apoyó en su mano y se impulsó a saltar al aire. Madara aprovechó la oportunidad para mirar al mago sangrante donde debería haber estado su ojo, mientras buscaba al personal que Madara había pateado. Rápidamente aterrizó detrás del robot y cruzó los dedos.
4 clones comenzaron a aparecer en ese momento, usando el jutsu clon de sombra que había adquirido del sistema, pero aún no tenía mucho control sobre el jutsu, después de todo, usaba mucho de su chakra. Había logrado distraer al mago antes con un clon, mientras que el original fue al techo y atrapó al mago por sorpresa. Los 4 clones comenzaron a rodear el robot, que estaba confundido por esto, ya que incluso no sabía a quién atacar. El mago no pudo evitar sorprenderse aún más por esto con solo uno de sus ojos, después de todo, nunca había visto algo así. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede multiplicarse así? Interrogó y rápidamente reanudó la búsqueda de su personal, sintiendo que Madara podría matarlo así. El robot, cansado de intentar encontrar a quien atacar, decidió ir tras uno de los clones, que rápidamente se movía evitando el ataque, mientras que el Madara original y un clon se movían rápidamente hacia el mago, subiendo la pared y llegando al podio. El mago logró agarrar a su personal en ese momento y se dio la vuelta sorprendido al ver a Madara acercarse con un clon, y en su desesperación, lanzó un hechizo de telequinesis rápidamente. Esto hizo que Madara y su clon se movieran para esquivar, mientras la fuerza pasaba por ellos. El mago tomó este momento para crear un pequeño teletransporte y desaparecer, reapareciendo en otro lugar a cierta distancia de allí. Reapareció sosteniendo el bastón con una mano mientras presionaba la otra mano contra la cuenca del ojo para tratar de detener el sangrado. ¿Cómo podría haber llegado esto a esto? Murmuró, sin imaginar que estaría tan humillado cuando pensó que la situación estaba bajo control. Ni siquiera podía correr porque estaba lisiado gracias a este niño. Su única opción era teletransportarse para evitar al niño, pero esto estaba agotando su energía y estaría en grandes problemas si continuaba así. La única opción era huir y necesitaba crear un portal, lo que llevaría algún tiempo, pero los segundos fueron suficientes para evitar que el niño llegara a donde estaba, por lo que comenzó a crear su magia. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo venía en su dirección cortando el aire, y se movió lo mejor que pudo para evitar que el proyectil viniera de la arena, que era el kunai que el primer clon de Madara usó como distracción antes de arrancar el ojo del mago, siendo lanzado por otro de esos 3 clones que se quedaron allí. ¡Ah! El mago inmediatamente gritó, aunque evitó que el kunai golpeara su cabeza, que era su objetivo, se movió tratando de esquivar y golpeó el hombro del brazo con el que sostenía al personal, haciendo que dejara caer su arma nuevamente. Mientras tanto, el clon atacado por la máquina usó su Sharingan para esquivar al robot, sin lograr evitar el siguiente golpe, ya que fue golpeado y desapareció con una bocanada de humo. Terminemos esto, dijo el Madara original, al otro lado del podio asintiendo con la cabeza a su clon que actuó rápidamente contra el mago del otro lado. No perdió el tiempo y corrió hacia el enemigo. El hombre gritó de dolor sin saber si usar su mano en su ojo lesionado o en su brazo herido, pero eligió este último mientras retiraba el kunai incrustado en su hombro. Eso duele. Se quejó cuando el kunai cayó al suelo y finalmente levantó la vista sorprendido con su único ojo cuando Madara se acercó. Sin el personal, no podía usar el teletransporte, dejándolo sin salida. Madara llegó frente al mago, quien rápidamente usó sus últimas reservas de energía del caos para lanzar sus hechizos finales. Cuando la fuerza se acercó a ellos, el Madara original logró esquivar hacia arriba, mientras que su clon fue golpeado y transformado en humo y desapareció, saltando al techo, comenzó a correr. Antes de que el mago pudiera reaccionar, Madara pateó el techo y avanzó a la pared antes de redondear al mago, lanzando una patada tan rápido que el mago no pudo hacer nada. La patada le golpeó el pecho mientras el mago gritaba, volando hacia la arena. Madara rápidamente agarró su kunai que había caído al suelo junto al bastón y saltó a la arena detrás del mago, que comenzó a caer mientras gritaba y se derrumbó en el suelo como una muñeca de trapo. El sonido de rompehuesos tampoco parecía ayudar mucho al mago, ya que los magos no eran tan resistentes como los brujos, poseyendo solo un cuerpo común con magia. ¡Maldito! El mago gritó, sintiendo tanto dolor que casi lloraba de pesar. Después de todo, incluso él no esperaba que el mago cayera en una situación tan débil, trayendo a este chico aquí. Todo lo que había planeado, todo lo que parecía estar bajo control, fue destruido por el niño que quería probar. Nunca en su imaginación pudo pensar que Madara tendría un poder que nunca había visto antes, el de multiplicarse. Y antes de que el mago pudiera reaccionar, sintió que su espalda estaba atravesada por una cuchilla. ¡Ah! Gritó mientras Madara estaba encima de él, después de haber saltado del podio detrás de él y conducir su cuchillo sin piedad en su espalda. ¿De verdad crees que sería la misma que la última vez? Madara le habló, ya que había aumentado mucho su fuerza desde entonces. Deberé pagar por todo esto.
El mago gritó con todas sus fuerzas, le era imposible pensar que el niño había cambiado tanto en unas pocas semanas. Era imposible para el mago imaginar tal crecimiento. PX-1. Mata al hombre. Gritó desesperado a su máquina. El robot había hecho desaparecer el segundo clon después de golpearlo, mientras que solo un clon más estaba en la arena. Iba a avanzar contra el clon, pero tan pronto como escuchó la orden, rápidamente miró a Madara encima del mago y cargó con la espada hacia el niño. Sin embargo, con lo que el mago no había contado era que, incluso si el robot también lo golpeaba en medio del ataque, avanzaría para golpear a Madara, y eso fue exactamente lo que hizo. Movió su mano con la espada hacia arriba y avanzó contra Madara encima del mago. El mago vio esto y estaba aún más desesperado. No, para. No había imaginado que esto sucedería, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como el robot bajó la cuchilla, cortó a Madara por la mitad, junto con el propio mago, salpicando sangre por todo el lugar y matándolo al instante. Mientras tanto, Madara, que había sido cortada, se convirtió en humo, transformándose en un tronco, reapareciendo al lado y mirando desdeñosamente al mago que fue cortado por la mitad. ¡Qué idiota! Murió así, murmuró Madara. Un clon aterrizó a su lado en ese momento, mientras el robot parecía confundido con el tronco. El mago está muerto, ahora solo tenemos que lidiar con esa máquina. Dijo en un tono neutral mientras el clon de Madara asintió. El robot buscó a Madara nuevamente y vio a dos de él, todavía tenía que seguir la última orden del mago y matar al niño mientras emitía humo. Madara miró analíticamente al robot mientras buscaba algo dentro de él mientras su visión cambiaba con el nuevo Sharingan, vio un objeto redondo dentro del pecho del robot mientras brillaba con un montón de cables que iban a todas las extremidades. Tenemos que eliminar el núcleo. No será difícil abrir esta vieja lata, solo crear una distracción y agarraré el kunai. Aconsejó a su clon, que asintió. Su única arma era el kunai que ahora estaba en el cuerpo del mago. Entonces, el robot avanzó contra los dos. Como estaba cerca de la pared, la Madara original saltó, evitando el golpe mientras aterrizaba en la pared y corría, mientras que el otro clon, esquivando, dio una patada a la cabeza de la máquina, y se fue al centro de la arena, y este último fue elegido por el robot para el golpe que había recibido. Mientras Madara, el original, recogía el kunai en medio de esa sangre, avanzaba hacia el robot en medio de la arena, el clon evitaba por poco los golpes de esa máquina, mientras que un clink metálico venía de su espalda, con Madara aterrizando allí y colgando. Rápidamente agarró su kunai y comenzó a abrir uno de los bordes del cuerpo de metal, haciendo una grieta metálica, mientras que el robot aún avanzaba contra su cumbre, sin preocuparse por el daño causado a su armadura. Madara retiró la primera pieza de metal, pero aún no había alcanzado el núcleo, ya que comenzó a tratar de quitar otra pieza de metal. El robot trató de cortar al clon que esquivó todo el tiempo, mientras que el original ni siquiera se molestó con el intenso movimiento en la espalda del robot, debido a que su chakra sostenía sus pies en su lugar. Después de quitar la tercera pieza de metal, el clon fue golpeado, transformándose en humo y desapareciendo, dejando solo la Madara original. Finalmente logró ver el núcleo cuando el monstruo parecía finalmente notarlo en su espalda. Madara colocó su mano sobre una esfera rodeada de cables que soportaban toda la mecánica de la criatura. Rápidamente envolvió su mano en el chakra y la colocó en la muñeca del que tiraba de la esfera, luego comenzó a tirar con fuerza del objeto que comenzó a retirarse cuando estalló los cables. El robot incluso intentó girar, pero ya era demasiado tarde ya que Madara terminó de tirar de todo, mientras todos los cables fueron destruidos y saltó hacia atrás, aterrizando en el suelo con la esfera en la mano con algunos de los cables, mientras que la criatura parecía comenzar a entrar en un estado de reposo, haciendo un sonido y comenzando a encogerse hasta que cayó al suelo inerte. Parece que se acabó, Madara no pudo evitar comentar, mirando a la criatura que ahora yacía en el suelo mientras todo el lugar se quedaba en silencio. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Un sonido explosivo ocurrió en la puerta de la bóveda cuando Mousesaki y Ace entraron al lugar, sus hombres ya habían tomado el control, capturando a todos los nobles y sometiendo a los guardias. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Ace, mirando a su alrededor con sorpresa. Mousesaki vio el lugar completamente vacío, pero había un rastro de energía del caos, alguna magia fue activada aquí, Mousesaki murmuró mientras tocaba el suelo. No hay salida, ¿a dónde fue el niño?, preguntó Ace, mirando al mago. Es magia de teletransporte, fue enviado a otro lugar, Mousesaki concluyó, frunciendo el ceño ante esta revelación.
¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Intentaré rastrearlo, porque Madara fue enviada a otro lugar, Mousesak murmuró, pero su pensamiento chocó rápidamente con los últimos informes, de que el mago lo perseguía. Tengo que ser rápido, antes de que el chico caiga en la trampa. Murmuró, moviendo a su personal, tratando de encontrar al niño lo más rápido posible. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Madara estaba mirando la arena donde el único sonido era vapor que comenzaba a emitirse desde un robot mientras yacía en el suelo por un tiempo. Estoy casi fuera del chakra, usando clones de sombra es bastante agotador, admitió, sintiéndose muy débil, aunque había derrotado a sus enemigos y podía respirar un poco. No tenía idea de dónde estaba o cómo salir de allí, pero no exploró el lugar de inmediato. En cambio, se sentó en el suelo y cruzó los brazos con los puños juntos, una técnica que había aprendido cuando necesitaba chakra, centrándose en la reposición de energía, que era al menos 4 o 5 veces más rápido en esta posición con los ojos cerrados. Permaneció así durante una hora, mientras que el robot ya no tenía humo que emitir. Finalmente abrió los ojos, sus ojos sin el Sharingan. Vamos a ver lo que podemos encontrar aquí, Madara murmuró. Había 3 salidas de la arena, por lo que cruzó los brazos y creó 2 clones de sí mismo. Bomba. Bomba. ¿Sabes qué hacer?, murmuró cuando los clones asintieron y comenzaron a moverse hacia las salidas. Eligió el tercero y comenzó a entrar. Mientras entraba en el pasillo, haría un clon para mirar alrededor del lugar primero allí, pero su chakra todavía era muy bajo. Siguió el pasillo hasta que encontró una escalera y bajó. No había trampas, así que parecía tranquilo, hasta que finalmente encontró el laboratorio del mago. Había muchos vasos cilíndricos grandes. Ese maldito, Madara lamentó haber hecho que el mago sufriera tan poco, a pesar de que había arrancado un ojo, lo dejó cojo, se rompió varias costillas con la caída y le clavó un cuchillo en la costilla antes de que lo cortaran y mataran. Frente a él, había cuerpos de niños dentro de los cilindros como una escena macabra, mientras parecían suministrar un núcleo en el medio de la habitación, colocándolo en un panel. Eso maldito realmente usó a los niños para usar como energía para ese robot. Madara murmuró e ignoró por el momento, activó su Sharingan y miró a los niños, dándose cuenta de que ya estaban muertos. Continuó buscando en el lugar, encontrando un montón de libros, pociones e incluso partes de monstruos, todos meticulosamente organizados en ese lugar. Había investigaciones sobre ese robot, por lo que podía entender en uno de los pergaminos y libros, ya que el mago había escrito en su diario en lengua nórdica, que Madara ya conocía un poco de sus lecciones, aunque no podía entender gran parte de los detalles escritos allí. En ese laboratorio había 2 entradas, una extra además de las escaleras que Madara había descendido, y uno de sus clones llegó por esta otra entrada, pareciendo confundido. El camino conducía aquí, pero pasé por una prisión llena de cadáveres, principalmente niños que habían desaparecido de Sintra. Incluyendo, uno de esos viejos conocidos de nuestro orfanato estaba allí, advirtió el clon. Parecía que el mago había dejado de llevar a los niños desde su última pelea, para evitar llamar la atención mientras él era el único objetivo. Entiendo, ya imaginé que llegaríamos demasiado tarde aquí. Ya no hay nada que hacer al respecto. ¿Quiero que me ayudes a buscar cualquier prueba que incrimine a esos nobles y sus planes?, preguntó Madara, y el clon asintió. Comenzaron a buscar, y a pesar de la dificultad de Madara para comprender completamente el idioma, todavía podía interpretar el significado de esos documentos. Pronto, comenzó a encontrar la evidencia exacta sobre el suministro de drogas a través de los niños por las pandillas del norte y el oro proporcionado a otras pandillas en la ciudad, 2 de las cuales había destruido. Pero lo que realmente importaba era la capacidad de incriminar a los nobles de la región norte. Madara también necesitaba encontrar pruebas contra un señor que había muerto, ya que su familia era poderosa y podía causar problemas a la realeza. Mientras tanto, un clon se le acercó, subiendo las escaleras desde donde su original había viajado para llegar aquí. ¿Encontró algo? Madara le preguntó a su clon. Sí, fui a la salida de esta mazmorra. Estamos en un lugar donde no tengo idea de dónde está, pero está en el norte, dijo después de observar la constelación. En algún lugar en medio de un bosque y lleno de monstruos por los sonidos que escuché afuera. El clon concluyó y continuó. Pero encontré algo más. El clon mostró una caja que había traído, abriéndola para revelar oro en su interior. Encontré la caja fuerte donde guardaban ese polvo utilizado como droga y el oro del mago. Había alrededor de 2000 monedas de oro y mucha de esa droga. Explicó, y Madara simplemente asintió, pero no le importaba mucho la otra ahora, ya que ya no era importante para él,
Después de todo, la misión era simplemente acumular monedas de oro y ahora que lo había hecho el oro no era bueno para nada más que la posibilidad de reponer sus armas. Muy bien, mantengamos esto almacenado aquí, dijo Madara, y continuó su investigación mientras le pedía a un clon que lo ayudara, y los 3 clones permanecieron investigando en el laboratorio. Fue entonces cuando Madara sintió algo emergiendo en el ambiente, con un portal reapareciendo en medio de la arena. Activó el Sharingan para ver a través de las paredes y prepararse para enfrentar cualquier cosa que apareciera allí. Quédate aquí, comprobaré quién es, dijo y subió las escaleras hasta la arena, pero no entró mientras se quedaba en la entrada en las sombras y analizaba quién llegaba en ese momento. Mousesak tuvo algunas dificultades para encontrar a Madara, tanto que tuvo que regresar a su laboratorio en el castillo con un portal y recoger un artefacto. Algo esencial que definió su éxito fue la propia sangre de Madara que había recogido, lo que le permitió encontrarlo a través del seguimiento espiritual. Desde el portal en la arena, Mousesak finalmente emergió, sorprendido por el entorno frente a él, completamente silencioso, pero con marcas del caos que había sucedido aquí. Esta apareció poco después con la mano en la cabeza debido al mareo del viaje. Eso fue horrible, murmuró y preparó su hacha para la batalla, pero pronto se sorprendió tanto como Mousesak, viendo las señales de una pelea que había tenido lugar allí. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Y qué demonios es eso? Ace dijo, señalando al robot tirado en el suelo mientras miraba sorprendido lo que parecía un hombre hecho de estaño, más grande que cualquier hombre que hubiera visto. También me gustaría saber, admitió Mousesak, mirando a la criatura con curiosidad. Madara finalmente decidió salir de las sombras, viendo que eran solo sus conocidos. Finalmente llegaste. Madara dijo, aterrizando frente a ellos con una cara neutral. Hey, chico, ¿qué pasó aquí? Parece que te divertiste mientras estábamos tratando con soldados aburridos y nobles arrogantes, comentó Ace con una sonrisa arrogante, mirando algunos cuerpos en el suelo y el robot. ¿Cómo estás, chico? ¿Dónde está el mago? ¿Te trajo aquí, no? Preguntó Mousesak. Sí, él está allí, dijo Madara, señalando el cuerpo cortado por la enorme espada del robot. Fue asesinado por su propia creación, agregó, y Mousesak se acercó al cuerpo para examinarlo. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Mousesak, después de ver el cuerpo y analizar la máquina desde la distancia. Esa es una construcción hecha por el propio mago. Una locura que necesitaba usar a los niños como energía. Lo sabrás mejor cuando veas los documentos en el laboratorio debajo de nosotros, dijo Madara escupiendo en el suelo. ¿Mataste al señor? De repente le preguntó a Ace, de pie junto a ellos, examinando el cuerpo del joven Lord Rushford quemado con un ataque. No, era el mago mismo. El tonto pensó que estaría a salvo aquí, pero fue apuñalado por la espalda, se burló Madara. De todos modos, ¿estás bien, verdad? Preguntó Mousesak. Madara asintió cuando comenzó a deshacer sus clones en el laboratorio, sin querer explicar estas cosas en este momento. Mientras tanto, recibió todos los recuerdos de los clones. ¿Dónde estamos? Ace le preguntó a Mousesak, quien tampoco sabía cómo responder. Este es el escondite del mago. Hay un laboratorio aquí abajo. Estaba buscando alguna evidencia y encontré algo, pero creo que tendrás más éxito que yo, dijo Madara a Mousesak, quien asintió. Entonces, comenzaron a entrar en el lugar. ¿Qué estaba haciendo este loco? Exclamó Ace, escupiendo en el suelo con desdén, mientras miraba los cilindros de vidrio con niños bañándose en aguas, su energía siendo drenada. Esto es ciertamente una cosa horrible. Mousesak habló con calma, los druidas estaban naturalmente más preocupados por la vida que los magos, y ver a los niños en ese estado era bastante despreciable para su moral. No podemos hacer nada por ellos, todos están muertos. De todos modos, busquemos todo lo que necesitamos, dijo Mousesak al final, y comenzó a buscar cosas con Ace, quien también lo ayudó. No les tomó mucho tiempo reunir muchas pruebas en esos documentos. Creo que esto es suficiente, Mousesak dijo, recogiendo una pila de libros y pergaminos con Ace. Bueno, vamos. Deberíamos tomar los cuerpos como prueba de lo que sucedió, ya que pasaremos los próximos días llenos de audiencias con nobles, explicando por qué arrestamos a tantos de sus familiares, habló el druida, y ambos asintieron. Antes de irnos, dijo Madara de repente, saliendo con ellos por la escalera, déjame terminar esto. Comenzó a hacer una serie de sellos y lanzó llamas directamente al laboratorio. No quería que ese conocimiento se transmitiera, ya que no estaba seguro de si había alguien más que conociera este lugar además del mago. Mousesak y Ace no se quejaron de esto, manteniendo solo las pruebas y el oro que Madara llevaba en sus manos.
Silbato, recuerde que nunca le pida a este niño que escupa fuego durante el entrenamiento. Ace dijo, viendo a Madara usando su jutsu por primera vez. Regresaron, recogieron los cuerpos y abrieron un portal, regresando al castillo de Sintra. Era hora de lidiar con todo ese desastre. La noche resultó ser larga para toda la ciudad de Sintra, ya que la región occidental fue atacada por miembros de la Guardia Real, arrestando a criminales, incluso soldados acusados de corrupción y soborno, que fueron escoltados a las cárceles del castillo mientras sus juicios se llevaban a cabo al día siguiente. La región norte de la capital también descendió al caos una vez que la operación de Mousesak fue expuesta a todos, con muchos nobles exigiendo saber lo que estaba sucediendo. Cuando vieron a sus compañeros ser capturados y llevados como criminales por los soldados de Sintra, comenzaron a protestar, pero había una orden explícita de todos los soldados para llevarlos bajo custodia al castillo. En el castillo en sí, Mousesak, Ace y Madara emergieron a través de un portal hecho frente a la entrada con los cuerpos tanto del mago como del joven Rushford. Esto es horrible. Ace se quejó, mareado, lo mismo podría decirse de Madara que sacudió la cabeza, sin querer volver a pasar por un portal. Bueno, hemos llegado, dijo Mousesak, ignorando a sus compañeros nauseabundos y rápidamente se acercó a los soldados que vio. Su mirada regresó a Madara. Nos encargaremos de todo de ahora en adelante, muchacho. Puedes ir a descansar, dijo. Muy bien, Madara respondió, asintiendo, después de que todo su trabajo había terminado, y fue a su habitación cuando pasó por los guardias y entró en el castillo, queriendo recuperar el chakra que había pasado. También recibió un mensaje del sistema y luego quiso analizar lo que tenía como recompensa después de destruir ese robot. Después de pasar por el castillo, que estaba en un gran alboroto debido a la situación que ocurría en la ciudad y como la reina misma emitió una orden para que todos estuvieran atentos y preparados para cualquier necesidad que pudiera surgir. Sobre el castillo, a Siri, todavía confundida en su habitación, no se le permitió salir de su habitación y estaba bastante molesta, mientras que solo podía ver las cosas desde su ventana. Madara se encerró en su habitación y sacó el único kunai que había guardado después de la lucha contra el robot, abrió el sistema y vio su notificación. Felicitaciones, has matado a tu primer mago, estás recibiendo el 1% del poder total de Uchiha Madara. System. Pico de potencia. 7%. Chakra. 1500 chakra, equivalente a un chunin intermedio. Nota. Chakra es la energía vital utilizada para realizar jutsus. Debe ser manejado con cuidado. Sharingan. 2 Tomoe. Nota 1 Tomoe. Permite una mejor percepción y la capacidad de anticipar los movimientos enemigos básicos. Nota 2 Tomoe. Mejora aún más las habilidades oculares, puede usar Genjutsu. Mangekyo Sharingan. Bloqueado. Eterno Mangekyo Sharingan. Bloqueado. Rinnegan. Bloqueado. Habilidades. Fuinjutsu, básico. Nuevo. Jutsus común. Sustitución Jutsu. Clon de sombras Jutsu. Nuevo, Jutsus de fuego. Katon. H. Datosenka no Jutsu, técnica de fuego. Phoenix Flower Jutsu, descripción. Permite al usuario escupir múltiples bolas de fuego en rápida sucesión. Requiere práctica para el refinamiento. Katon. G. Daikaku no Jutsu, técnica de fuego. Gran técnica de bola de fuego, descripción. Lanza una gran bola de fuego de los pulmones. Requiere práctica para el refinamiento. Katon. Ryukan no Jutsu, técnica de fuego. Técnica de fuego dragón, nuevo, descripción. El usuario expulsa las llamas de la boca que siguen un curso guiado por hilos previamente conectados a objetos o enemigos, convirtiéndose en un dragón en llamas que se dirige al enemigo. Requiere destreza en el manejo de hilos y control de chakras para una ejecución efectiva. Jutsus de viento. Nuevo, Futon. Cabe. Descripción. Permite al usuario crear una ligera corriente de aire a su alrededor, que puede desviar proyectiles ligeros o aumentar la movilidad y la velocidad del usuario. Jutsus de madera. Bloqueado. Me había ganado el Jutsu Clon Sombra y el Jutsu Sasuke utilizado en el Bosque de la Muerte contra Orochimaru, ¿no es que el Jutsu más poderoso donde las llamas se convierten en un dragón cuando luchó contra Orochimaru? Madara murmuró cuidadosamente. Su mirada volvió al nuevo conocimiento que había desbloqueado, Fuinjutsu, interesante, si está en el nivel básico, podría alcanzar un nivel más alto en el futuro y esto hará que mi estadía en este mundo sea mucho más fácil. Pensó, ya que el Fuinjutsu era bastante útil. Reflexionando sobre sus ganancias, pensó que había ganado este punto del sistema, al derrotar a un enemigo poderoso y recibiría recompensas de esta manera, ya que ninguno de los monstruos que había matado había dado una puntuación.
El sistema todavía era bastante misterioso, y tenía que averiguar por su cuenta qué más daría puntos. Dejando eso a un lado, decidió descansar, soñando con el futuro y cómo podría mejorar aún más su fuerza. Mientras tanto, la cámara de la audiencia estaba llena de la reina Calante, su esposo, Mousesak y varios nobles que llegaban uno por uno, como se los veía bajo custodia, y ella los juzgaba según la evidencia que su druida había traído. Durante las siguientes horas, la reina no dormiría hasta que hubiera juzgado a todos los que había enumerado para la audiencia, después de todo, eran nobles importantes. Ella tenía que hacerlo rápidamente, antes de que sus familias pudieran intervenir. Ella solo terminó al amanecer, dejando a los nobles menores para ser juzgados al día siguiente, pero todo salió según lo planeado, y con la evidencia en los documentos firmados entre la transición del mago con estos nobles en el tráfico de niños para la compra de drogas, ninguno de ellos tenía salida. Pensar que Sir Charles era un espía. Sir Varys había regresado al castillo y se enteró de la situación de su antiguo subordinado. Lo siento por eso, Lord Comandante. Pero encontramos traición donde menos lo esperamos, Ace habló a su lado. Continuaron limpiando el desastre de esa noche y muchos no durmieron. Al día siguiente, la puerta de Madara fue golpeada con Sirilla llamándolo con sus grifos. Abrió los ojos, fue a la puerta, y la niña entró rápidamente, con su capa oculta. Dime por qué no me dijiste que ibas a una misión tan importante ayer, gritó inmediatamente, como si exigiera una respuesta. Fue una operación secreta, ni siquiera tu abuela te dijo, ¿por qué yo, el mero sirviente, hablaría? Madara habló con calma, mientras Sirilla lo miraba extrañamente. Estaba de humor para molestar a esta chica ahora, después de todo, había resuelto el problema y todavía recibía una gran recompensa. La princesa cruzó los brazos, todavía insatisfecha con eso. Lo que sea, entrenemos, solicitó, ya que no tenía nada más que hacer. Muy bien, dijo, luego ambos salieron de la habitación y fueron al bote de entrenamiento. Era muy probable que Ace no estuviera allí, ya que las audiencias aún continuarían mientras la princesa había desaparecido de su habitación y escapó para entrenar, pero nadie le impediría estar en el campo de entrenamiento una vez que llegara al lugar. Habían pasado los días y una semana después, la ciudad aún no se había recuperado completamente de la agitación y comenzaron a surgir más problemas. En un día específico, una carta llegó a través de un cuervo, aterrizando en la torre de mensajes mientras un sirviente llevaba la carta directamente a Mousesak en su habitación, donde siempre estaba enseñando a dos niños. Recogió la carta y leyó. Era una carta de un reino vecino, alguien que estaba teniendo bastantes problemas últimamente con Sintra, aprovechando su débil poder político en este momento. Abrió la carta después de que el sirviente se fue y frunció el ceño mientras leía su contenido. ¿Qué es esto, tío Mousesak? Sirilla lo vio y preguntó curiosamente mientras a Madara no parecía importarle. Mousesak miró a la chica con ojos curiosos y no sabía qué responder, después de toda esta carta hablaba exactamente de ella, pero Mousesak solo la miró y sonrió. No es nada que no pueda manejar, pequeño Siri. Pero tendré que lidiar con eso con tu abuela. Puedes seguir estudiando, simplemente no rompas nada en mi laboratorio, por favor. Especialmente tú, pequeño, señaló a la chica y dejó el lugar. Luego llevó la carta a la reina, ya que era una demanda de esos tontos de ese reino. Mousesak sabía que Calante nunca aceptaría algo así, conociendo los planes de aquellos que intentan conquistar Sintra a través de un matrimonio, algo que haría escupir disgusto a cualquier antepasado de Calante. Mientras tanto, al norte, Geralt finalmente entró en Temeria, cruzando la frontera entre los reinos. Fue un largo viaje. Le tomaría semanas llegar a Redania, donde podría averiguar el paradero de Yennefer. Al menos su viaje no fue tan silencioso. No es que no le gustara eso, pero con Dandelion a su lado, conversó sobre todo e incluso cantó durante todos los viajes, mientras que Geralt siguió salvándolo de situaciones difíciles una y otra vez. Geralt, después de Redania, ¿a dónde vamos? El hombre exigió. Todavía no lo sé. Sé que puedo buscar información de algunos contactos allí, pero estoy seguro de que Yennefer debe estar en Kovir. Kovir. Pero eso llevará meses. Se quejó. Tendremos que pasar por 3 países más para encontrar a tu amante. Geralt no se inmutó. Tomará un año si mantienes este ritmo, murmuró suavemente. Pero no le importaba mucho eso, siempre había viajado y podía ganar algo de dinero haciendo un trabajo aquí y allá durante sus viajes, por lo que podía soportar al menos un año viajando para encontrar a esa mujer antes de regresar a Kaer Morhen.
mientras Geralt y Dandelion continuaban dirigiéndose hacia el norte, pasando por los primeros kilómetros de Temeria, en un lugar en el país de Sintra, en la región oriental, donde había una gran ciudad con un castillo alto, un noble estaba sentado en la silla de su audiencia principal mientras recibía una carta. Este era el propio Lord Baxter Rushford, y su heredero e hijo mayor, Horace Rushford, a su lado. Recogió la carta y la leyó con calma con ojos asombrados, ya que trajo noticias de que su hijo menor había muerto y también había estado involucrado en un plan de drogas y tráfico de niños con un mago en la capital, diciendo que el mago mismo lo había matado con magia, y el informe lo confirma Mousesaque en el castillo. Parpadeó los ojos, porque por mucho que su hijo hubiera sido bastante rebelde, todavía lo amaba y sí, lo cubriría, sin importar lo que hiciera. Julián está muerto, Lord Rushford dijo en un tono sombrío mientras su heredero parecía aturdido por eso. Julián murió. Inmediatamente se sorprendió por esto, ya que amaba a su hermano, a pesar de que el más joven se quedó en la capital para cuidar el negocio familiar. Lord Rushford suspiró y miró al mensajero. Quiero que envíes cartas a todos nuestros contactos en la capital. Quiero saber exactamente qué pasó y quién es responsable de esto, habló con un tono serio. Si su hijo estuviera muerto, al menos lo vengaría y mataría a cualquiera que fuera responsable de ello. Tiempo saltar en el siguiente capítulo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.